Estando preso en Roma, el apóstol Pablo, alrededor del año 66, le escribe una carta de carácter bien personal a Timoteo. Si usted compara la primera carta de Timoteo con la segunda, usted mira que en la primera carta Pablo está dando como instrucciones a Timoteo sobre cómo cuidar a la iglesia, ¿verdad? Le habla de que tenga cuidado con los falsos maestros que han entrado a la iglesia. Le habla de cómo tener cuidado de las viudas y los huérfanos. Le habla de cómo establecer diáconos y ancianos dentro de la iglesia. Le hace ciertos encargos personales y después continúa hablándole cómo a encaminar a la membresía a enfocarse en las cosas del Señor y no en las cosas terrenales. Pero cuando salta a la segunda carta, se vuelve de un carácter un poquito más personal, ¿verdad? Pablo en esta segunda carta le enfatiza a Timoteo el cuidado de su vida personal y de su vida espiritual. Para aquellos que no saben, el apóstol Pablo, cuando selecciona a Timoteo como ah, hijo espiritual, Timoteo tiene alrededor de 18 a 20 años, según calculan algunos historiadores. De 18 a 20 años, estaba bien jovencito. Ahora, la cultura, pues, aparentemente llamaba joven a cualquiera de los 18 a los 40, pero el cálculo es de que cuando empieza su carrera cristiana al lado del apóstol Pablo, Timoteo tiene alrededor de 18 o 20. Esto creo que es un buen ejemplo para nuestros hermanos jóvenes, ¿verdad? Que pueden seguir el ejemplo de Timoteo para poderse poner a los pies del Señor, al servicio del Señor, a pesar, entre comillas, de su corta edad. Por eso es que Pablo le advierte a Timoteo de que nadie lo menosprecie por ser joven, ¿verdad? Porque la verdad, la juventud no es un factor que el Señor tome en cuenta como para decir, sí puede ser mi siervo o no, no puede ser mi siervo. Es algo que vemos en incontables ocasiones a lo largo de las Sagradas Escrituras, de que es recomendable que los jóvenes en su corta edad se pongan a cuentas con el Señor y se pongan al servicio de Él. Bueno, en su segunda carta, el apóstol Pablo le resalta a Timoteo un desafío que tenemos los cristianos, hermanos, un desafío que tenemos los cristianos para toda nuestra vida. Le voy a invitar a que abra su Biblia en la segunda carta de Timoteo y vamos a leer en el capítulo 1 y vamos a leer de los versículos 3 al 14. Pablo le recuerda a Timoteo de que hay un desafío permanente para cada uno de aquellos que hemos decidido seguir al Señor. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículos 3 al 14, se lo voy a leer. Le dice Pablo a Timoteo: al recordarte de día y de noche en mis oraciones siempre doy gracias a Dios, a quien sirvo con una conciencia limpia, como lo hicieron mis antepasados. Y al acordarme de tus lágrimas anhelo verte para llenarme de alegría. Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio a nuestro Señor, ni tampoco de mí, porque por su causa soy prisionero. Al contrario, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el Evangelio. Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo y ahora lo ha revelado con la venida de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida incorruptible mediante el Evangelio. De este Evangelio he sido yo designado heraldo, apóstol y maestro. Por ese motivo padezco estos sufrimientos, pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. Con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes,
Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Al contrario, cuando estuve en Roma me buscó sin descanso hasta encontrarme. Que el Señor le conceda hallar misericordia divina en aquel día. Tú conoces muy bien los muchos servicios que me prestó en Éfeso. Si miramos, hermanos, el espíritu detrás de lo que Pablo le está diciendo a Timoteo en estos versículos, es la descripción de un desafío que tanto ustedes como yo tenemos a lo largo de nuestra vida cristiana, y es el desafío de la perseverancia. El desafío de la perseverancia. Pablo le recuerda a Timoteo de que este desafío es permanente y es para toda la vida. Y no solo eso, le recuerda a Timoteo también de que no todos terminan. De que aunque todos empiezan, no todos terminan. De que hay algunos que tiran la toalla a medio camino y que por lo tanto hay algunas cosas que tú puedes hacer, Timoteo, le dice, para que tú puedas mantenerte perseverante. Porque al final de cuentas Dios espera de que tú le seas fiel hasta la muerte. Y hoy, hermano, quiero de que ustedes y yo veamos a la luz del consejo de Pablo, aquellas ideas, aquellos consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo para que podamos permanecer perseverantes, podamos permanecer firmes en la fe. Cuando uno busca en el diccionario la palabra perseverar, el diccionario la define como mantenerse constante en la prosecución de lo comenzado, en una actitud o en una opinión. Mantenerse firme sin desmayar en perseguir lo que uno ha comenzado. En otras palabras, hermano, perseverar es permanecer fiel, perseverar es echar raíz, perseverar es seguir adelante, perseverar es echarle ganas. Echarle ganas. Pablo ha tenido muchísimas experiencias y se las cuenta a Timoteo. Ha tenido muchísimas experiencias de gente que le ha dado la espalda, de gente que se ha ido para el mundo. De vuelta menciona ahí en el versículo 15 a Figelo y a Hermógenes. Dice, me dieron la espalda, se apartaron del camino. Más adelante le habla de Demas, en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10, en donde dice que por amor a las cosas de este mundo me dio a la espalda también. Es que la vida cristiana, hermano, no es fácil. La vida cristiana no es una vida color de rosa, como dicen muchos. ¿Sí? El apóstol Pablo está consciente de que hay desafíos que uno tiene que atravesar, y son precisamente esos desafíos los que hacen que a veces algunos tiremos la toalla. De que algunos anhelemos estar en donde estábamos antes en lugar de donde estábamos hoy. ¿Por qué? Porque antes yo no tenía la presión que tengo ahora de permanecer fiel al Señor. En el versículo 15 le decía, Pablo resalta nombres específicos de hermanos que le dieron la espalda, pero en general dice, todos los de la provincia de Asia me abandonaron. Cuando ustedes miran esa palabra abandonar, el apóstol Pablo está haciendo referencia de que hubo gente que se fue al mundo. En lugar de apoyar su ministerio, por amor a las cuestiones en el mundo, vinieron y le dieron la espalda. Y dice, todos los de la provincia de Asia. Y los viajes misioneros del apóstol Pablo, ¿usted se acuerda dónde fueron? En Asia. Pablo invirtió cualquier cantidad de años y de tiempo en la provincia de Asia, trayendo gente para el Señor, predicando el evangelio, siendo apedreado y todo, y dice, todos me dieron la espalda. Incluso menciona de nuevo los nombres Figelo y Hermógenes. Cuando usted ve que el apóstol Pablo usa la palabra incluso, de alguna manera Pablo está demostrando como asombro, como sorpresa, desconcierto, de que hasta aquellos que se miraban firmes, hasta esos le dieron la espalda. Hasta esos abandonaron la carrera. Hay un dicho, yo no sé si usted lo ha escuchado, hay un dicho que dice que hasta el mejor mono se le cae el zapote. ¿Ha escuchado ese dicho? No, pues entonces solo Centroamérica ese dicho. De repente solo en Nicaragua, hasta el mejor mono se le cae el zapote, dice este dicho. ¿Qué es lo que quiere decir? De que hasta el más firme puede caer.
Hasta aquel que miramos como el que está al frente, el que miramos que está bien cimentado, hasta él puede caer. Y aparentemente esto le había pasado a estos hermanos, a Figelo y a Hermógenes, porque el apóstol Pablo está sorprendido y ve que de alguna manera vale la pena hacérselo ver a Timoteo, de que hasta aquellos que pensábamos de que estaban bien parados, mira, hasta esos dieron la espalda. Nuestro Señor Jesucristo, en la parábola del sembrador, alude a la posibilidad que tenemos muchos de caer, y de eso, hermano, tenemos que tener cuidado usted y yo. Vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 8. Evangelio de Lucas, capítulo 8, una parábola súper conocida por todos nosotros y por muchos incluso que tampoco conocen del Señor. Lucas capítulo 8, la famosa parábola del sembrador. Empieza nuestro Señor Jesucristo diciendo de que hubo en una ocasión un sembrador salió a sembrar. Qué tremendo cómo empieza el Señor. De una manera súper clara, el sembrador salió a sembrar. Dice que agarra semilla y la tira por el camino. Y hubo cierta semilla que cayó, dice, en vereda seca, en la que se había caminado mucho. Entonces no logró entrar la semilla, no logró germinar. Vinieron los pájaros y se comieron la semilla. Versículo 6 y versículo 7, léalo conmigo. Lucas capítulo 8 habla de los otros dos terrenos que, si no nos cuidamos, podemos ser usted y yo. Lucas capítulo 8, versículos 6 y 7. Otra parte, dice, cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con la semilla, la ahogaron. Cuando Jesucristo explica esta parábola, habla de que estos que cayeron en las piedras, o estos que cayeron en medio de los espinos, son aquellos corazones que de alguna manera la semilla entra, germina, pero los afanes de la tierra y los afanes de este mundo empiezan a ahogarla. Empiezan a ahogarla. Y si usted y yo no nos cuidamos, hermano, estos podemos ser nosotros. Esto podemos ser nosotros. Tú no le echas agua a una planta, inevitablemente se te va a morir. Inevitablemente se te va a morir. Tú no le quitas la maleza a las plantas, inevitablemente te la van a ahogar. Tú no le quitas la maleza a tu vida espiritual y te vas a morir espiritualmente. Recordemos de nuevo, el desafío que Pablo le está planteando a Timoteo es aquel de perseverancia. Y tú tienes que quitar la maleza de tu vida, tienes que quitar las piedras de tu vida para que entonces la semilla pueda germinar y pueda dar el fruto. Así es que vas a poder ser perseverante. De lo contrario no puedes. De lo contrario no puedes. De lo contrario, lo que estás haciendo es engañarte a ti mismo, porque a Dios no lo engañas. Engañarte a ti mismo de que con un cristianismo light es suficiente para que puedas perseverar. No se puede. Malas noticias, tristes noticias, no se puede. Si tú estás únicamente como cristiano de domingo, tarde o temprano te vas a enfriar. Tarde o temprano te vas a enfriar. Eso, hermano, lo hemos visto. Aquellos que tenemos tiempo de estar en la iglesia, lo hemos visto infinidad de veces. Aquel hermano que solo es de domingo se enfría rapidísimo, porque es muy fácil que la maleza empiece a brotar. Es muy fácil que las piedras empiecen a ahogarte la semilla. Y le dice el apóstol Pablo a Timoteo: no, hombre, tienes que cuidarte, tienes que perseverar. Regresemos a segunda de Timoteo capítulo 1. Tienes que cuidarte, le dice Pablo, de no ser aquellos que son ahogados por los afanes de la vida o por otras cosas que pierden el enfoque, hace que pierdan el enfoque y entonces terminan fracasando en su vida espiritual. Pablo le da algunos tips a Timoteo sobre cómo hacer esto, sobre cómo lograr mantenerse vivo de manera que pueda perseverar en su vida espiritual. Mira lo que le dice en el versículo 6. Estamos de nuevo en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 6. Por eso te recomiendo, le dice, que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. El primer consejo que Pablo le da a Timoteo, y el primer consejo que yo te doy a ti, hermano, para que el Señor te ayude a mantenerte firme y a mantenerte perseverante, es que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio.
La nueva versión, la nueva traducción viviente usa esas palabras textuales. Aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. La Reina Valera dice, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. A cada uno de nosotros, hermanos, nos ha sido dado un don. ¿Quiénes somos bautizados de los que estamos acá en la audiencia? La mayoría, y algunos ahí que yo sé que son bautizados pero no están levantando la mano, ¿verdad? Todos los que hemos sido bautizados, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12 versículo 7, nos ha sido dado un don para el beneficio de los demás, todos sin excepción. Aunque te hayas bautizado a los 13 años, aunque te hayas bautizado a los 65 años, Dios en el momento de que obedeciste el evangelio te dio un don. Te dio un don para ser de bendición para los demás. Y a Pablo le preocupaba que Timoteo perdiera el entusiasmo, perdiera el vigor que le permitía ejercer su don. Mire lo que le dice un poquito más adelante, un poquito atrás, mejor dicho, 1 Timoteo 4:14. En la primera carta, 1 Timoteo 4:14, le dice Pablo a Timoteo, ejercita el don que recibiste mediante profecía cuando los ancianos te impusieron las manos. En la Reina Valera le dice, no descuides el don espiritual que está en ti. Hermano, si Dios le ha dado a usted una capacidad, una pasión especial en el aspecto espiritual, úsela. Alguien redefinió el significado de la palabra éxito y dijo de que en el contexto de la iglesia un cristiano exitoso era aquel que llevaba a cabo la obra que el Señor le había encomendado llevar a cabo. El don espiritual que Dios te ha dado a ti define el rol que Dios quiere que juegues en su reino. Si Dios te dio el don de exhortación, es porque quiere que animes, no porque quiere que andes limpiando. Si Dios te dio el don de la enseñanza, es porque quiere que enseñes, no que andes, haciendo otra cosa. Dios, a través del don espiritual que te ha dado, determina el rol que quiere que juegues aquí en su reino. Y cuando nosotros estudiamos, hermano, la definición de un don espiritual, entendemos que es una capacidad sobrenatural, una pasión especial que Dios ha puesto en el corazón de sus hijos para servirle y para servir a su iglesia. Cuando tú te inviertes en ese don que el Señor te ha dado, hermano y hermana, no haces más que sentirte satisfecho. Dios te da satisfacción. Te sientes lleno, te sientes establecido, tu tanque espiritual se llena y por eso Pablo le dice, aviva el fuego del don espiritual que tienes en ti. No hay nadie que no lo tenga de aquellos que hemos obedecido al Señor. Lo ejerces en la iglesia, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12. De manera interesante, el apóstol Pablo en los versículos anteriores al versículo 6, versículos 4 y 5, liga el don espiritual con la fe. La fe, le dice Pablo a Timoteo, van de la mano con tus dones espirituales y con el uso que le des a ese don espiritual. Fue la fe, dice, esa fe fue la que animó a tu abuela, fue la que animó a tu madre y ahora te anima a ti. Por la fe, por eso aviva la llama, le dice. Aviva el fuego del don espiritual que hay en ti. De alguna manera, el ejercicio del don espiritual que tú tienes habla de la intensidad de tu fe también. Si tú no ejerces tu don espiritual, hermano, tu fe está en peligro. Y estás dando testimonio de que tu fe no está en el lugar en el que debe estar. Porque no estás ejercitando tu don espiritual. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, aviva la llama. Ejercer o utilizar tu don, hermano y hermana, es cumplir con el llamado personal que Dios te ha hecho. Te mantiene espiritualmente lleno, te mantiene vivo y perseverante. Consejo número 1, aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio.
Consejo número 2, le dice Pablo en el versículo 8 a Timoteo. Regresamos una vez, capítulo 1, versículo 8. Así que no te avergüences, le dice, de dar testimonio de nuestro Señor. Y vamos a parar ahí. El segundo tip que Pablo le da a Timoteo para mantenerse perseverante, para que tú te mantengas perseverante, para que yo me mantenga perseverante, es, dice, dar testimonio de Jesucristo. Pero le dice, sé un sinvergüenza. ¿Ah? Sé un sinvergüenza, le dice. Versículo 8, no te avergüences, le dice, de dar testimonio de nuestro Señor. Lo que tú vas a estar hablando, le dice Pablo a Timoteo, es real, mano, es real. Hay pruebas. Y Pablo le pasa diciendo a Timoteo cuáles son las cosas que Dios ha hecho en la vida de él y de otros consiervos. Él le dice, no es un invento, es algo real. Dios es real y su obra es real. Habla de ella. Bueno, dices tú, ¿y cómo doy testimonio del Señor? Nuestro Señor Jesucristo da dos maneras específicas en las que puedes dar testimonio de Él. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 39. Le dice Jesucristo a sus discípulos, ustedes, dice, estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida. Y son ellas las que dan testimonio en mi favor. ¿Tú quieres aprender sobre Jesucristo para poderlo compartir con otros? Estudia la palabra y después comparte la palabra. Comparte la palabra de Dios. Allí es donde tú puedes mantenerte vivo dando testimonio del Señor. Dice Jesucristo, es la palabra de Dios, la que ustedes escudriñan, la que da testimonio de mí. Si tú quieres dar testimonio del Señor, para mantenerte vivo y perseverante, debes estudiar y debes compartir la palabra del Señor. Si usted se acuerda, hermano, cuando Dios está dándole la ley al pueblo de Israel, le dice de que estas palabras las vas a llevar atadas a tu cuello, le dice. O sea, han leído esa porción de las Sagradas Escrituras. Le dice, vas a llevar estas palabras atadas a tu cuello y se las vas a decir a tus hijos de día y de noche. Y se las vas a comunicar de generación a generación. No le dijo, te las vas a atar al cuello y las vas a ir a leer en tus aposentos donde nadie te vea. Ahí las vas a leer. No, le dice, compártela. Y en especial compártesela a tus hijos. Compártesela a tus familiares. Habla permanentemente, generación tras generación, de la palabra de Dios, de la ley de Dios. Bueno, ahora viene Pablo y le dice a Timoteo de que no se avergüence de dar testimonio. Y si usted lee en capítulos más adelante, le dice, predica dentro y fuera de tiempo, sea oportuno o no sea oportuno, habla del Señor. Habla del Señor. Me parece interesante de que Pablo empieza diciéndole que no te dé vergüenza. ¿Y que acaso hay gente a la que le da vergüenza hablar del Señor? Pues no aquí en esta congregación, ¿verdad? Aquí en esta congregación no, aquí todos con muchísimo gusto hablamos del Señor. Hermano, nos tiene que calar, ¿ah? Tenemos que examinar nuestro corazón, tenemos que examinar nuestra mente y pensar, bueno, de repente no estoy compartiendo porque me avergüenzo. Me da pena que me digan que soy un anticuado. Me da pena que me digan de que soy un aleluya. Me da pena que me digan que soy esto, que soy lo otro. Que eso es para viejos. ¿Qué estás haciendo ahí con esas locuras? Que no te dé vergüenza, le dice Pablo a Timoteo. Hablar del Señor. Juan capítulo 10, versículo 25, le da otro consejo el propio Jesucristo a sus discípulos. Juan capítulo 10, versículo 25. Ya se los he dicho a ustedes, dice Jesucristo, y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. La Reina Valera dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre son las que dan testimonio de mí. Otra manera que tú puedes hablar de Jesucristo
es hablando de las cosas que Él ha hecho en tu vida. Si tú crees de que no tienes el suficiente conocimiento, que triste eso, ¿verdad? Uno tiene que escudriñar. Pero si tú crees que te quedas corto en el conocimiento, habla entonces de la manera en la que el Señor te ha transformado. Cuando Jesucristo sana a aquel ciego, que después vienen y le reclaman a Jesucristo que lo sanó en el día de reposo. El ciego dice, no paraba de hablar lo que el Señor le había hecho por él. No predicaba, dice, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, y se enfrenta a los policías ahí, a las autoridades, y le dice, miren, yo no sé de dónde está la autoridad de este cuate, pero yo sí sé lo que hizo en mí. Yo era ciego y ahora veo. ¿Qué puedes decir tú que tú eras y ahora ya no? A raíz de que el Señor ha obrado en tu vida. Puedes decir, yo era un chismoso y ahora no. Yo era un mentiroso y ahora no. Yo era un lujurioso y ahora no. Yo era un gritón y ahora no. ¿Por qué? Porque Cristo ha obrado en mi vida. ¿Será que puedes hacer eso? No necesitas saberte la Biblia al derecho y al revés para poder hacer eso, ¿no es cierto? Y le dice Pablo a Timoteo, que no te dé vergüenza. Que no te dé vergüenza de dar testimonio de Jesucristo. Continúa diciéndole en el versículo 8, otra manera de mantenerte vivo, ¿verdad? De mantenerte perseverante. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, tampoco te dé vergüenza de dar testimonio de mí. Tampoco te dé vergüenza dar testimonio de mí. ¿Cuál es para nosotros el consejo? Que no nos dé vergüenza tampoco el dar testimonio de nuestros hermanos. Hermanos, si hay algo que a nosotros nos puede mantener animados y nos puede mantener llenos y nos puede ayudar a alcanzar a otros, es el ver en nuestros hermanos la obra del Señor en acción. ¿Cuántos creen que el Señor sí trabaja en la vida de uno? ¿Cuántos creen que la esperanza del Señor sí funciona? Sí funciona, ¿verdad? Sí funciona. Entonces, ¿por qué no te fijas en la transformación de tus hermanos y lo compartes con otros? Hay hermanos que son tremendo testimonio, hermanos, de transformación. Hermanos que en un tiempo eran alcohólicos empedernidos y ahora llevan años de sobriedad, gracias al trabajo que el Señor ha hecho en sus corazones. Puedes fijarte alrededor de tus hermanos, para eso estamos también, para poder dar testimonio de las obras del Señor. ¿Qué otro ejemplo puedes ver en alguno de tus hermanos acá? Por eso me viene a la mente también hermanos que eran iracundos, ¿verdad? Y que ahora ya no. Ahora son pacifistas más bien. Bueno, ese es el Señor trabajando en el corazón de tu hermano y de tu hermana. Y puedes dar testimonio de eso. Puedes dar testimonio de eso. Dando testimonio de Jesucristo, dando testimonio de tus hermanos. Dar testimonio, hermano y hermana, mantiene viva tu esperanza y te mantiene vivo y perseverante. Versículo 8 continúa dándole otro consejo el apóstol Pablo a Timoteo en la segunda parte. Al contrario, le dice, tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimientos por el evangelio. Afronta los retos. Ese es el tercer consejo que el apóstol Pablo le da a Timoteo para mantenerse perseverante. Hazle frente a los retos, pero con el poder de Dios, no con el tuyo. Algunos de nosotros, hermanos, interpretamos y entendemos de las Sagradas Escrituras que ahora, como Dios me ha dado un poder, un espíritu no de cobardía, sino de poder, entonces yo soy Superman, y aquí yo le hago frente a todo y que se vengan pues. Hermano, cuando tú intentas hacerle frente a las cosas, a los retos de parte con tus propias fuerzas, puede que ganes un debate. Un debate con respecto al conocimiento bíblico, pero no vas a ganar un alma. Puede que aconsejes y agarres a alguien a bibliazos, verás, haciendo gala de todo tu conocimiento bíblico, pero no vas a restaurar.
¿Por qué? Porque te estás valiendo de tus propias fuerzas, estás valiéndote de tu propio conocimiento en lugar del conocimiento del Señor, de las fuerzas del Señor. Puedes enfrentar conflictos entre hermanos y ser un conciliador. Puedes aguantar y sobrevivir críticas a tu labor ministerial. Usted sabe, hermano, de que cuántos ministros se vienen al suelo porque han confiado en sus propias fuerzas y buscando la aceptación de la congregación. Cuando se dan cuenta de que hay alguien que los critica, se desmoronan y su ministerio se viene para abajo. Pasa con predicadores, pasa con ministros de benevolencia, pasa con directores de canto, pasa con un montón de hermanos que están al frente buscando la aceptación de la membresía en lugar de buscar la aceptación del Señor. Entonces, buscan hacerle frente a los retos, pero con sus propias fuerzas y se vienen para abajo. No seas de esos tú, le dice Pablo a Timoteo. Tú enfrenta los retos, pero con el poder de Dios. Y eso, hermano y hermana, marca la diferencia. Marca la diferencia. Pablo le recuerda en los versículos que siguen a Timoteo los beneficios que como cristianos hemos recibido de parte de Dios. Y si miramos en 2 Corintios capítulo 12, Pablo dice, ¿sabes qué? Yo me gozo en las tribulaciones. ¿Han leído esa porción? Cuando el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos en Corinto, yo tengo un aguijón en la carne que no me ha sido quitado. Le dice a los hermanos en Corinto, porque donde yo soy débil, entonces soy fuerte. Y me gozo en la tribulación, me gozo en la prueba. ¿Y tú? Es evidente que Pablo le hacía frente a las pruebas porque sabía de que en su debilidad venía la fortaleza de parte del Señor. ¿Y tú? ¿Cómo le haces frente? Si alguien critica tu labor ministerial y te vienes para abajo, lo más probable es de que estás confiando en ti mismo o en ti misma. Si encuentras de que en la congregación hay problemas internos y tú estás liderando y te vienes para abajo, porque esta gente no entiende, esta gente aquí, esta gente allá, lo más probable es que estés confiando en tus propias fuerzas y no en las del Señor. Y lo mismo con otras situaciones. Si vienen críticas de parte de otros religiosos, de otras religiones, si vienen críticas de parte del gobierno, porque pasa, eso pasa. Bien, críticas de parte del gobierno, castigos, multas de parte del gobierno, y tú te vienes para abajo, probablemente estás haciéndole frente a las situaciones con tus propias fuerzas, no con las del Señor. Cuando Pablo, hermano, dice de que él se goza en las pruebas, es importante que nos demos cuenta que ese gozo interno solo puede venir del Señor. Y cuando Pablo le dice, con el poder de Dios afrenta los retos, es el poder de Dios el que te va a mantener perseverante, no tú. Tú con tus propias fuerzas te vienes para abajo. Versículo 13, consejo número 4 que el apóstol Pablo le da a Timoteo. ¿Se le va quedando, hermano? Consejo número 1, ¿cuál fue? A ver, dígamelo. Ese merito. Consejo número 1, aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio para mantenerte perseverante. Aviva el fuego del don espiritual que Dios te dio. Consejo número 2, da testimonio de Jesucristo y de tus hermanos. Consejo número 2, da testimonio de Jesucristo y de tus hermanos. Consejo número 3, soporta el sufrimiento del evangelio con el poder de Dios para mantenerte perseverante. Consejo número 4, lo encontramos en el versículo 13. Consejo número 4. Con fe y amor, le dice Pablo a Timoteo, con fe y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana doctrina que de mí aprendiste. Consejo número 4, sigue y guarda la sana doctrina. Hay algunos hermanos que tristemente se burlan de este término, la sana doctrina. Y creo de que habemos algunos que tal vez hemos dado motivo a eso porque lo hemos convertido en un legalismo. Cuando el apóstol Pablo habla de la sana doctrina, habla del mensaje puro de salvación. El mensaje puro, no adulterado, como dice el escritor a los Hebreos,
de el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El asunto es que habemos algunos que le hemos venido a meter cositas, tradiciones y no sé qué cuestiones más, y lo llamamos sana doctrina todavía, y eso ha hecho que algunos se burlen de ese término. Pero es algo real. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: sigue el ejemplo de la sana doctrina, guárdalo, guárdala. Pero le dice con fe y con amor. La motivación, hermano y hermana, con la que nosotros sigamos la sana doctrina va a marcar la diferencia entre transformación y frustración. Va a marcar la diferencia entre lo que hablábamos el domingo pasado en el estudio de los Romanos, entre el ser y el hacer. Va a marcar la diferencia entre un cambio genuino en tu vida y un legalismo, de un listado de cosas que tienes que hacer, y cuando le pones la palomita a cada uno de ellos, entonces ya terminaste tu transformación. La fe y el amor son los que marcan la diferencia en el seguimiento a la sana doctrina de parte tuya. Hermano, cuando nosotros empezamos a fallar en seguir esa sana doctrina, entonces empezamos a venirnos para abajo. Si queremos mantenernos perseverantes, la exhortación que recibimos entonces es de mantenernos en la sana doctrina del Señor. Mire lo que le dice en el versículo 14. Con el poder del Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa enseñanza que se te ha confiado. ¿Se dan cuenta, hermanos, de que ya en estos últimos dos consejos que el apóstol Pablo da, le hace ver a Timoteo de que no depende de él? No depende de él. Depende del poder de Dios, depende de la fe, depende del amor, depende del Espíritu Santo. Algo pasa, le dice Pablo, algo pasa con aquellos que no hacen estas cosas. Versículo 15 y 16. Ya sabes que todos los de la provincia de Asia me han abandonado, incluso Figelo y Hermógenes. Onesíforo, por el contrario, Onesíforo sí se mantuvo firme de acuerdo a lo que dice Pablo, pero en el versículo 15 dice: algo pasa con aquellos que no hacen estas cosas. Pero si tú lo quieres hacer, dice, ponlas en práctica. Y el versículo 1 del capítulo 2 creo que da la clave, y aquí es donde vamos a terminar, da la clave de cuál es la balita mágica, por así decirlo, para que tú te mantengas perseverante. Capítulo 2, versículo 1. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. El poder de Dios, la fe, el amor, la perseverancia a la que estamos llamados, no lo podemos lograr si no estamos fortalecidos en la gracia del Señor.